¿Qué tal, estimados seguidores del blog goypaz.com? Ahora que se acerca octubre del 2014, estamos por celebrar nuestro segundo año del blog, con los artículos y la información que hemos compartido ahí. Y quisiera, para empezar, agradecer a todas las personas que han confiado en nosotros y se han suscrito para recibir una notificación de todo lo que vamos subiendo al blog. También quiero agradecer profundamente a las personas que participan con sus preguntas, sus inquietudes, que nos cuentan sus historias y que enriquecen la dinámica del blog. Quizás no sea muy evidente para la mayoría, pues los artículos han surgido conforme han pasado experiencias de diferente tipo en mi vida que me han llevado a la autorreflexión. Pero la intención más grande que tengo al ofrecer este blog es compartir el proceso, un proceso de cómo desde nuestra humanidad vamos despertando a nuestras dimensiones espirituales, cómo nos vamos alineando y cómo vamos permitiendo que esas dimensiones empiecen a manifestarse y a tener un poco más de presencia en nuestra vida. Justamente a través de las diferentes experiencias que una persona va teniendo, tiene una oportunidad, una gran oportunidad de usarlas para ir reconociéndose a sí mismo, a sí misma, e ir despertando su propia alma. El mundo que vivimos hoy en día es un mundo tan basado en nuestros sentidos físicos y nuestra vida se hace hacia afuera, que obviamente hemos perdido muchísimo, por no decir por completo, ese contacto con nuestra esencia espiritual, con lo que realmente somos. Entonces, recuperar eso es un proceso en el que tenemos que ir desaprendiendo tantas cosas que hemos aprendido que somos. Es decir, nos identificamos con todo lo que hemos aprendido a ser. Creemos que somos lo que pensamos, lo que sentimos, creemos que nuestro cuerpo habla de nosotros. Y sí, digamos que habla de un aspecto de nosotros, pero habla del aspecto más poco evolucionado de nosotros. Y justamente el deseo que está bien asentado en nuestro interior nos impulsa a querer buscar quiénes somos. Ese deseo de buscar quiénes somos simplemente nos va guiando en la medida en que nosotros nos vamos abriendo para llegar a esta esencia trascendente que somos. Y no es un camino que digamos fácil, ¿no? Porque estamos viviendo con unas ideas muy fijas, unas creencias que han diseñado nuestra vida, de las cuales a medida que no nos volvamos conscientes son muy difíciles de romper. Y justamente el viaje de la vida consiste en ir reconociendo todo eso si es que queremos conocernos en esencia. Porque el viaje de la vida se convierte en un despertar espiritual. Y debo decir sinceramente que los verdaderos guerreros son aquellos que se embarcan en el camino espiritual, justamente porque hay que enfrentarse a uno mismo, hay que irse quitando todas esas capas de ilusión, todas esas capas de identificación y de idea que tenemos sobre nosotros mismos, que no hablan de lo que realmente somos, ni reflejan lo que somos. Por eso a veces tenemos tantos conflictos internos y no sabemos qué queremos, y no sabemos cómo nos sentimos, y no podemos identificar las cosas, pues simplemente estos conflictos están señalando que necesitamos hacer un trabajo. ¿Y por qué adicionalmente este es un sendero de los guerreros, de los verdaderos guerreros? Porque para el promedio de seres humanos, no solo de ahora, sino de siempre, la pereza existencial es lo que predomina. Es decir, qué pereza tener que sentarme a enfrentar aquello que me da miedo de mí, o tenerme que enfrentar a las cosas con las que yo estoy teniendo mis propios conflictos. ¿Cómo puedo identificar? ¿Cómo hago esa búsqueda? Muchas veces ni siquiera sabemos cómo empezar la búsqueda interna. Pero todo empieza con un sencillo paso, que es aprender a observarse. Aprender a observarse uno mismo, a observar alrededor, y en la medida en que nos vamos abriendo nuestros lados espirituales, en la medida en que vamos profundizando en nuestro interior, nos vamos abriendo a las dimensiones ilimitadas de la existencia, donde todo es posible.
Pero claro, para eso necesitamos primero ingresar adentro. Como ya expliqué en uno de los últimos artículos, en el video, digamos en el blog en español, lo hago más a través de artículos porque de esa manera puedo narrar pasos y procesos un poco más a profundidad que si me siento solamente a hablar. Pero en tal caso ahí hablaba de que con mucha frecuencia nosotros nos comportamos en la vida de acuerdo a nuestro condicionamiento, que se vuelve un hábito, y también a la carga energética de las heridas emocionales, y que tenemos y necesitamos curarlas si es que queremos descubrir todo ese manantial de fuerza que somos. Y obviamente esta creo que es tal vez la parte más difícil y más complicada. Les puedo confesar que a mí me impresionaba mucho cuando estaba haciendo mi programa Radios en FM, y que teníamos tanta cantidad de gente que nos llamaba con tanta desesperación, y nosotros nos podíamos dar cuenta que realmente justamente por esa pereza existencial la gente busca soluciones rápidas y como que se pudieran curar con una pastillita, como si resolver los traumas o los condicionamientos mentales pueden hacerse de la noche a la mañana y a través de una pastillita o una varita mágica. Eso no es posible, eso no existe, porque le quitaría todo el poder que uno va adquiriendo internamente al ir enfrentando los traumas, al ir enfrentando los dolores, al ir enfrentando todas las cosas que uno guarda internamente. Aquí no hay un solo ser humano que todo sea perfecto, no existe eso. Todos hemos pasado por algún tipo de trauma, por dolores emocionales. Todos los tenemos. Entonces, esta es una labor mancomunada, digamos, ¿no? En la que necesitamos todos ir sanando. Y no es que vamos a llegar a la perfección o qué también será eso, porque la verdad ni siquiera en mi caso no aspiro a una perfección, sino al descubrirme internamente, que creo que eso es lo más grandioso, que conforme voy trabajando conmigo y despertándome en otras dimensiones, y me conecto y siento y experimento y descubro y veo que mi alma o mi yo superior me va dando material y me va dando cosas para que yo pueda ir trabajando en el camino, simplemente me quedo maravillada de este gran misterio que es la vida. Y dejarlo en el misterio, porque tampoco es que encontrar respuestas para todo, no sé, tal vez llegando a la iluminación, o no sé si siquiera llegando a la iluminación uno tenga más cuestionamientos sobre cosas que debe haber más allá de la iluminación. Pero en tal caso, la intención más importante de este proceso de despertar del alma es compartir con ustedes a través de los artículos que escribo, justamente este proceso que pasamos desde ser totalmente humanos y mundanos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, e irlas puliendo, ir trabajando con eso. Necesitamos trabajar con nosotros mismos. Podemos, en un inicio, yo entiendo, y a mí me ha pasado que en un inicio que asistía a psicólogos o que busqué guía espiritual en maestros, eso nos puede pasar, y yo les invito a que si hacen eso, pues mantengan siempre su apertura, porque las respuestas realmente, yo sé que se dice en todo lado, las respuestas están dentro de uno, pero realmente es así. Lo que pasa es que estamos tan nublados, tan obstaculizados o bloqueados de nosotros mismos, de creer en nosotros, porque se nos ha enseñado a creer en los demás, pero no en nosotros mismos. Y aún en los demás no podemos ni creer 100%, que no podemos realmente ver internamente y confiar en lo que percibimos. Entonces, tenemos que trabajar por tantos niveles y tantas capas de incredulidad, de inseguridad, de desconfianza de uno mismo, hasta ir llegando a ese lugar donde uno se va sentando más sólidamente en su contacto con su interior. Esto es un trabajo de cada segundo del día. Uno sentado, uno parado, uno comiendo, uno hablando o trabajando. Todo el día uno tiene que estar en ese estado de autoobservación. Es muy sencillo desarrollar la autoobservación. Simplemente uno observa, se escucha a uno mismo, observa cómo reacciona, y cuando reacciona y a uno no le gusta cómo ha reaccionado, pero ya ha reaccionado, de todas maneras, ahí están las enseñanzas, porque nos están reflejando todo lo que hay que ir sanando. Todo lo que hay que ir sanando. Entonces es por eso importante que nos observemos y busquemos ayuda si así lo necesitamos, y después, conforme vamos solidificando nuestro contacto con nosotros mismos, vamos encontrando más recursos, quizás recursos
de la divinidad, recursos internos propios que nos puedan ir guiando en el camino, pero lo importante es caminar, porque si uno se queda parado pensando que algún día alguien va a asomar que nos va a ayudar, alguien nos va a dar resolviendo el problema o nos va a dar curando el trauma, eso no es como sucede. Uno necesita caminar, embarcarse con un compromiso serio, con un compromiso disciplinado en el proceso de irse viendo hacia adentro, de ir reconociéndose, de ir rompiendo las limitaciones de los pensamientos, de las ideas, porque son limitantes, son extremadamente limitantes, y en función de ese metro cuadrado en el que vivimos con nuestra cabecita, es como creamos y vivimos la vida, y nos estamos perdiendo de mucho más, del infinito que existe y que está ahí. Tenemos que abrir nuestra mente, y el proceso de abrir la mente ya es de por sí cosa seria, porque para abrir la mente tenemos que reconocer dónde estamos limitados, en qué punto nosotros estamos con estas limitaciones que nos impiden ver más allá. Entonces, si quieres, busca apoyo. Si no, bueno, la sugerencia es que si estás iniciando, busques un apoyo. No hay más vueltas que dar, porque solito no se puede en un inicio. Pero conforme vas caminando, vas a seguir descubriendo. Y es realmente maravilloso. Todos buscamos hacia el nivel espiritual, porque no hay plenitud más grande que el descubrir de nuestro ser espiritual. No hay plenitud más grande. Todo lo que nos ofrecen las dimensiones superiores de nuestra conciencia o de nuestra alma o de nuestro espíritu son cosas que realmente nos llenan más allá de lo que nos podemos imaginar. Y por eso tenemos esa semilla sembrada internamente. Solo hay que despertarla, hay que nutrirla para que vaya creciendo y vaya floreciendo. Así es que dejemos a un lado la pereza existencial y asumamos con responsabilidad esta vida de transformación, que es sumamente importante hoy en día asumirla, porque estamos en los albores de crear una nueva humanidad, un nuevo mundo. Pero para crear ese nuevo mundo primero tenemos que crearnos, recrearnos, redescubrirnos para empezar a funcionar desde esos niveles más elevados de la conciencia, que son los que realmente estamos buscando. Ahí es donde está la auténtica felicidad, el auténtico amor, la libertad, la paz. Están en esos niveles de conciencia superiores. Aquí los experimentamos, pero como decir, poquito a poquito y momentitos, pero no se trata de eso, porque buscamos la felicidad, ¿no es cierto? La felicidad realmente está en nuestro desarrollo interior. Así es que, buen viaje. Espero seguir siendo un apoyo en tu proceso con el blog en español, el blog en inglés, lo que puedo ofrecer en la radio. Y esperamos seguir en contacto en este nuevo año, nuestro tercer año de existencia en el blog. Muchas gracias. Hasta pronto.